de este caso, de la denuncia esta cordobesa, por las consecuencias que le trajo aparejado, según ella misma denuncia, su abogado así lo confirmó, la inoculación con la vacuna AstraZeneca. Lo hemos convocado al doctor Oscar Atienza, como siempre, para que nos ayude a entender si sería importante que sea involucrada en el calendario nacional de vacunas la del COVID. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Paulo. Gracias por la comunicación, un gusto siempre. Igualmente, doctor. Bueno, hay un pedido en torno de esto. ¿Cuál es su opinión? ¿Sería necesario, sería importante que así ocurra? Bueno, creo que sí, que es importante porque en este momento la vacuna está disponible de modo gratuito, pero no sabemos hasta cuándo. Bien. Una vez que se le incorpora en el calendario nacional de vacunación, a partir de allí ya queda de modo permanente y también de acceso gratuito. En este momento está en una situación sostenida por un decreto, no es obligatoria y no sabemos cuánto puede durar eso, ¿no? Por ahí con la voluntad de un nuevo decreto puede caerse y a partir de allí la gente va a tener que comprar la vacuna. Por lo que es importante que esté incluida dentro del calendario de vacunación para garantizar el acceso, sobre todo a las personas de más de 50 años, que son las más afectadas, y las de menos de 50 años que tengan factores de riesgo. Yo creo que esos son los dos grupos que en definitiva van a quedar abarcados por esta vacuna, de un modo muy similar a lo que es la vacuna de la gripe, porque más o menos es una vacuna, es una enfermedad que tiene el mismo comportamiento del COVID y no ha dejado de ser una enfermedad que esté activa. De hecho, hay una nueva variante en Europa que se llama FLIRT y que es un 30% más contagiosa que el resto de las variantes, aunque Omicron no genera más enfermedades que Omicron, pero es mucho más contagiosa, lo que quiere decir que vamos a un escenario de mucha cantidad de casos con pocos casos graves. La realidad es que las vacunas nos sacaron de este lío y hoy podemos hacer vida prácticamente normal gracias a la vacunación, ¿no? Claro, y muy importante lo que usted subrayaba, doctor, en el comienzo de la conversación, que esto está sostenido y tenido solamente de un decreto, y viendo las actitudes del gobierno respecto al tema salud pública, ¿no? Fundamentalmente en lo que le tocó con el dengue no hace mucho tiempo, esta negación de la situación. De hecho, dijo el vocero presidencial en una actitud casi increíble de que no estaba confirmada los beneficios de la vacuna contra el dengue. Tampoco sería raro que en pos de ese Excel que tienen donde suman y ajustan de acuerdo, va a saber a qué, decidan esto, ¿no? Correr, el que la quiere poner la tenga que pagar. Así es, bueno, la realidad es que es así, tienen ese Excel y no les importa mucho el ser humano, ¿no? Lo que tiene que cerrarles bien el número. Y en el momento que la vacuna del COVID afecte las arcas del Estado o ellos vean que es un lugar más en donde pueden producir un recorte, lo van a hacer, no tengas duda. Están cortándole la comida a los comedores, así es que me imagino que una vacuna para ellos no va a ser problema, porque además se han manifestado así, antivacunas. Con el dengue sembraron muchísimas dudas, dijeron que no estaba aprobada en seres humanos, que no tenía la fase 3, cuando es una vacuna que lleva 14 años en el mundo. Pero la semana pasada dijeron que es posible que la vacuna del dengue también la incluyan. Sí. Así es que dan marcha atrás sobre sus propios dichos. Y eso es bueno, porque en realidad no hay que generarle dudas, más allá de lo que ha pasado con AstraZeneca, sí, que si querés lo podemos charlar también. No hay que generar dudas sobre las vacunas, porque las vacunas, antibióticos y el agua potable son los que nos permiten hoy llegar a los 90 años sin mayores problemas. Aún así, hay riesgo. Hasta el paracetamol que tomamos todos los días es la principal causa de trasplante hepático a nivel mundial. Sin embargo, por una cuestión de costo-beneficio, se lo sigue utilizando. Todos los fármacos tienen sus riesgos, algunos más, otros menos, pero en realidad, digamos, no hay un fármaco inocuo, claro, ni uno. Todos generan su problemita. Una pastilla para dormir a la noche, si desplegás el prospecto que trae, sí, y te pones a leer, puedes estar toda la noche leyendo la cantidad de efectos adversos que produce. Es más, hay fármacos que se los indican por sus efectos adversos, casualmente más que por el efecto
principal. Así que más allá de todo eso, creo que hay que seguir apoyando el tema de las vacunas. Decía usted, doctor, esto de AstraZeneca, nosotros lo hablábamos con el abogado de esta cordobesa, de Coronel Molde, si yo mal no recuerdo, Flavia Ochoa, que ha denunciado que ha desatado un cambio en su vida, que ha llevado el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré y que, bueno, le ha modificado su espectro de vida. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, hay dos síndromes que producen los virus y bacterias y las vacunas. Son uno de ellos la trombosis, el TTS, la trombosis, el síndrome de trombosis trombocitopénica, que fue la primer causa de muerte que nos llamaba la atención con el COVID. ¿Recuerden cuando la gente decía que hacía trombos y se moría? Sí. Es decir, que el COVID produce eso. Pero además, estos cuadros de debilidad, de decaimiento, de gente que no se podía levantar de las camas, era el otro síndrome que traía el COVID y que trae el dengue. Ambos son síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es lo que es el síndrome de Guillain-Barré? Uno es el que, el que denuncia esta cordobesa, que está en todo su derecho de hacerlo, y el de la trombosis es el juicio que hay en el Reino Unido. En realidad, si uno analiza la frecuencia de aparición de estos síndromes, que en realidad no los producen las vacunas, sino que la vacuna lo desencadena. Bien. Es el cuerpo el que reacciona muy bruscamente y genera esos cuadros. Sobre todo ante virus, bacterias o vacunas que los detecta como agentes externos, reacciona y desmieliniza lo que son las fibras nerviosas, en el caso del Guillain-Barré. Es un evento que se produce, está medido incluso, 3 casos cada 10 millones de personas, es decir, que es un evento extremadamente poco frecuente. Pero la trombosis y el Guillain-Barré son los más frecuentes en todas las vacunas, es decir, cualquier vacuna puede producir eso. De hecho, Moderna, Pfizer, Sputnik, Sinopharm, todas producen estos síndromes, porque en realidad las vacunas no pueden controlar el modo en el que reacciona el cuerpo. Entonces, está en todo su derecho de hacer el reclamo que tenga que hacer, y siempre en medicina se analiza un poco esta cuestión, ¿no? Los beneficios y los inconvenientes que trae. Aún así, la OMS recomienda seguir aplicando la vacunación contra el COVID, porque dice que, por ejemplo, AstraZeneca, y esto se puede medir, ha evitado 6 millones de muertes a nivel mundial. Digo, recordemos que en la Argentina, en julio del 2021, meses antes empezó, ya en abril empezó la escalada, se morían entre 700 y 1000 personas diarias en la Argentina. Digo, nos olvidamos de eso. Al día de hoy, bueno, estamos mucho más tranquilos, con una cantidad de casos bastante más baja, muy controlables, ya no hay casos graves, y eso es gracias a la cantidad de vacunas que se han colocado, ¿no? Bien. Lo último, doctor, porque me quedó al pendiente, la semana pasada hablaba con el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, a propósito de esta resolución del ANMAT o este pedido del Gobierno Nacional de incluir una lista de 100 medicamentos, si yo mal no recuerdo, que pasen a ser de venta libre. Y se conoció la información que los medicamentos del grupo Prazol iban o ya son de venta libre. Entonces nos permitíamos preguntarle a los farmacéuticos qué significaba esto. Y el farmacéutico me decía, pregúntenle a un médico sanitarista, dice, a un especialista en salud pública, si está de acuerdo o no con que los medicamentos, por ejemplo, del grupo Prazol, entre otros, sean de venta libre. ¿Cuál es su opinión, doctor? No, yo no estoy de acuerdo con que sean de venta libre. Todo lo que sean fármacos, y casualmente por lo que estábamos hablando, tienen indicaciones precisas. Precisas. Todos los prazoles, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, aunque parecen lo mismo, tienen indicaciones diferentes. No todas, porque son inhibidores de bombas de protones. Uno escucha esto y dice, qué cosa rara esto. Sí, son muy raros. Los mecanismos por los que actúan cada uno de estos fármacos en nuestro cuerpo son diversos. Y quizás una persona por decisión, porque está muy esto, ¿no? Yo tengo acidez, tomo omeprazol. Tomate omeprazol, se te va a ir la acidez. No, no es así. Hay veces que la acidez se trata con agua, por ejemplo.
que es un problema de dilución del jugo gástrico en el estómago. Y con agua es suficiente. Hay otras veces que la acidez necesita un tratamiento antibiótico, porque uno tiene en el estómago el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce esta gastritis. Entonces, cada uno de estos fármacos tiene indicaciones precisas, pero además hay muchos fármacos que no se los puede tomar de por vida, que hay que tomarlos, hacer un lapso de tiempo, suspenderlos y luego de eso volver a retomarlos, porque algunos de ellos pueden producir enfermedades como cáncer, por ejemplo. Bien. No estoy hablando puntualmente de los prazoles en general, pero yo no estoy de acuerdo con que esto se venda en cualquier kiosco, que aunque eso ocurra en algunos lugares, no está bien. Eso lo tiene que manejar el farmacéutico en la farmacia, y el médico es el único que tiene la competencia de la indicación médica, porque para eso nos formamos. Claro. No es para que un kiosquero, y no estoy desmereciendo esto, pero un kiosquero no puede vender un omeprazol, por ejemplo, o claro, cualquiera de los prazoles. Bien, yo coincido plenamente, desde el desconocimiento que me da la materia, coincido plenamente. Digo, si los médicos están formados para eso, ellos saben cuándo medicar una cosa, cuándo otra, o cuándo decir tomate un vaso de agua y se te va a ir la gastritis. Digo, exactamente, es así. Para eso están. Doctor, como siempre, ha sido un gusto poder escucharlo y compartir estos minutos con ustedes. Gracias, igualmente, un gusto. Que tenga buenos días, hasta luego. El doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública, nos ha llevado por estos temas tan importantes y trascendentes. Bueno.